Aquí quería un poco hacer un vídeo sobre las ambigüedades que hay con las tarjetas de sonido y un poquillo el lío que hemos tenido un poco todos en algún momento y con mi experiencia un poco lo que he ido encontrando por el camino. Un poco de intro. Al final todos hemos pasado por esta época de tener el flamante PC con los puertos ISA y tirarlo a la basura o que el efecto madre lo hiciera desaparecer. Entonces nuestra nostalgia, la crisis de la mediana edad o lo que sea nos llevó a querer volver a probarlo. A sentirnos jóvenes, quizá. Y ahí vino DOSBox, que nos permite jugar a esos juegos sin demasiadas preocupaciones. Memoria a tope, compatibilidad Sound Blaster, Gravis Ultrasound, 8000 millones de parámetros, de todo. Luego hay cosas más realistas como PCM, que bueno, puedes configurar 20.000 máquinas con su BIOS, con todo, con ROMs, VirtualBox, VMware, o cosas más centradas en aventuras gráficas como Scum o Dream. Al final todo es simulación. Pero claro, la experiencia, lo real, era sufrir. Entonces, este Zuckerberg llevaba una tarjeta de sonido que era una Aztec. Las Aztec son conocidas por su especial plug and play. ¿Vale? La conectas, le pones los drivers y no funciona. Entonces, al final lo que hacía es que te pasabas horas y horas investigando. Porque, por ejemplo, me dejaron el Indian Defeat of Atlantis, venía con el Yankee Boot, me cagué en todo, tuve que buscar cómo restaurar porque venían con un Master CD estos ordenadores que te dejaba todo igual. Y bueno, pelear, 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 porque a veces restaurabas y de golpe no tenías sonido. Entonces te haces mayor, llega hasta la crisis de mediana edad que decía y dices, bueno, pues voy a ver si mi PC moderno le puedo instalar dos. Y sí, se puede. Se puede, de verdad se puede, al menos con uno de hace 10 años. Yo lo hice en una AMD Phenom, ¿vale? Y bueno, pude arrancar Windows. El resto, pues las tarjetas de vídeo funcionan con bastante retrocompatibilidad en cuanto a VGA y Super VGA. Lo difícil a veces es encontrar un driver que funcione con Windows 98, pero ahí está, funciona. Vale, ¿y el sonido? Entonces, obviamente no soy el primero que se lo ha preguntado. El primero que se lo preguntó, pues parece que fue en el año 92, por alguna razón. No debía tener para comprarse una Sound Blaster y hizo este TEMU que al final la idea era correr sobre un Tandy o sobre un Disney o sobre un Cobox, un emulador de Sound Blaster, pues básicamente tirando de CPU supongo con su TSR y tirando. Yo no he conseguido jamás que me funcione. Sé que requiere QEM, lo instalé y todo, pero no hubo manera. Lo intenté en el PC este con el Phenom y yo no sé si es que la placa base no soportaba los modos de direccionamiento que hiciera este TSR o lo que fuera, pero no hubo manera. Entonces, bueno, empecé a plantearme cosas. Digo, vale, quiero sonido y quiero sonido. Entonces, vi en el mercadillo un poquillo de posibilidades con Adlib, que era la tarjeta omnipresente en todos los juegos, y me encontré con esta, primero con la Retrowave OPL Express, que lleva un USB y un chip OPL real, y dicen que funciona bastante bien. Incluso hay uno en Bogons que ha hecho un driver para MS2, sí, de una tarjeta USB realmente. Y bueno, no sé, yo lo del USB no me sonaba demasiado bien, así que al final no me la compré, pero dicen que funciona bastante bien. Lo bueno de esta es que te permite tener en Windows moderno un OPL real, sin ningún problema. Porque la que finalmente me compré, que fue la OPL LPT, OPL2 o OPL3, yo tengo la 3, funciona por el puerto paralelo y funciona de la leche. El problema es en ordenadores modernos que, bueno, como muchos ordenadores ya no llevan puerto paralelo, luego requiere una versión especial de DOSBox, y luego, bueno, una vez lo conectas a un ordenador que tenga MS2 real, el tema está en los que funcionan en modo real, o sea, los juegos que no salía el típico 24GW al arrancar. Lo que ocurre es que, bueno, simplemente le cargas un TSR y todo lo que vaya al puerto 388, que es el de Aldi, va al puerto paralelo y suena, la verdad es que increíble, o sea, suena muy bien. Tengo algún vídeo en mi canal donde se ve. Y para juegos tipo 24GV con modo extendido, pues hay la opción de parchearlos o directamente pues utilizar un juego que lo soporte nativo. Pues por ejemplo sería el Fast Doom. Este, si no lo conocéis, un Doom recompilado, por decirlo de alguna manera, con 1000 optimizaciones para ordenadores tipo 386,
que se lo está currando un español, llamado, bueno, tiene el nick BT95, y la verdad es que el tío es súper activo, súper majo, lo acepta modificaciones, permite meter sonidos FX, o sea, sonidos reales del Doom por la Adlib, o sea, espectacular, suena muy bien porque lo probé, y la verdad es que es de las mejores cosas que hay en cuanto a proyectos modernos con juegos antiguos. También hay los típicos juegos del 8-Bit Guy que tienen, pues, no sé si lo conocéis, el Planet Scree. Lo quito fatal, pero es este juego del 8-Bit Guy que le añade siempre soporte a 8000 tarjetas de vídeo, 8000 tarjetas de sonido, y entre ellas está el OPL LPT, y la verdad es que son juegos bastante divertidos y el tío se los curra bastante, los porta a 1 millón de plataformas. Entonces, dices, vale, ¿qué más queda aquí? Bueno, vale, pero ¿y los efectos de sonido cómo los consigo en un PC moderno? Bueno, aquí viene un poco el tocho de lo que quería comentar. Voy a intentar explicarlo simplificado, que si no bajo al bajo nivel y será infumable. A ver, ¿qué tenían las tarjetas de sonido antiguas? Tenían lo que configurábamos siempre, el IRQ y el DMA. ¿Vale? El típico... El DMA sería, pues, la habilidad del dispositivo de transferir datos directamente desde o hacia memoria, sin requerir que el procesador actúe. Es útil para transferir bloques de datos tipo disco, audio, de sonido o vídeo. Por ejemplo, para reproducir un sonido basta que el procesador ponga los datos en memoria RAM y le indique a la tarjeta de sonido que lo reproduzca, punto, sin necesidad que el procesador supervise toda la transferencia. Entonces, claro, los dispositivos ISA utilizaban un controlador de memoria externo, mientras que cada uno de los dispositivos PCI tenían en sí un controlador de DMA. Aquí empezamos a tener problemillas, porque dices, vale, y si instalo una tarjeta PCI para tener sonido, ¿qué ocurre? Pues en la época un poquillo de la Sensonic se inventaron algunas cosas para poder trampear ese problema. Entonces, justo las Sensonic se inventaron, bueno, utilizaron tanto el Distributed DMA como el Transparent DMA, dependiendo del soporte de la tarjeta de sonido. En paralelo también hubo alguna como Sound Blaster, que se inventó el tema del Sound Blaster Link, que era básicamente conectar desde la placa base directamente un cable de faja, pero necesita que la placa base lo soporte y que la tarjeta de sonido lo soporte. Entonces, al final, esto del Distributed DMA, ¿qué narices es? Pues básicamente lo que hacen es un poco hacer funcionar el bus PCI como si fuera un bus ISA. ¿Cómo? Como el bus PCI es mucho más rápido, pues al final lo que hacen es básicamente mandar, por ejemplo en el caso del distributed, mandar hasta 4 peticiones en lugar de una y juntarlas todo en un único resultado. O en el caso del Transparent DMA, que es más la versión más guay de las dos soluciones, permite que las escrituras a puertos sean transparentes sin ni siquiera conocer el driver cómo funciona todo por debajo, sino que ya configura la placa base tiene que tener soporte, pero ya configura el bus PCI para que cualquier escritura en un número de DNMA o en un número de IRQ vaya directo contra tarjeta de sonido esa. Que eso es lo que utiliza, por ejemplo, la Solo 1. Entonces, ¿qué más tarjetas de sonido lo tienen? Pues, por ejemplo, la IMF 724 lo tendrían, que esta dicen que funciona bastante bien y habréis 1000 vídeos por ahí. La Realtek ALS 4000 también lo tiene. Soporte en teoría para 2. La Crystal Sound CS4624 también lo tendría. Esta es otra que dicen que funciona bastante bien en 2. Y la Terratec 128 IPC, que esta en teoría también dicen que funciona bien en 2. Muchas de estas son baratas porque son PCI. Incluso hubo una época que en AliExpress estuvieron vendiendo la C-Media CMI 8738, que estaba a 12 euros en AliExpress. Hubo un vídeo de DosStone que lo enseñó y bueno, lo único que, bueno, tenía wavetable, tenía sonido, pero no era de la mejor calidad. La que a mí mejor me ha funcionado es la Solo 1. Bastante baratas, están en AliExpress.
sea, bueno, en este caso veo que ya se agotó, pero están. Y se encuentran por precios relativamente baratos, y si no, en eBay. La verdad es que tiene muy buena compatibilidad, solo tiene un único DMA, con lo cual te deja escoger una Sound Blaster Pro. No he encontrado ningún juego que no haya funcionado. La verdad es que en Windows funciona bien, aunque me ha costado un poquillo encontrar un driver que funciona con el Wavetable y que diera sonido en 2 dentro de una ventana en Windows, pero bueno, eso ya es rizar el rizo. Y la verdad es que ha sido la que mejor solución me ha dado. Luego también, cuando estaba haciendo esto, también me compré esta placa, porque mira, por el probar, que es la MSI S368, que curiosamente lleva directamente soporte de Sound Blaster. O sea, la propia placa lleva un chip compatible Sound Blaster, nativo. Con lo cual, pues, puedes activarlo, punto, ya tiene sonido en 2, con un driver que tiene y tal. Pero no es tan bueno como el de la Solo 1, que tiene un emulador de OPL, pero un emulador que funciona bastante bien. Y ya, como última opción, ya cuando ya dices, bueno, pues tengo un ordenador, tiene una tarjeta de sonido AC97, el estándar que llegó después, y no tengo ganas de comprarme ninguna tarjeta de sonido. ¿Qué hago? Pues alguien en Bogons hizo este SBEMU. Esto ya es la locura total. O sea, el Intel High Definition Audio, tarjeta Realtek, C-Media, Cirrus Logic, Winbone, Yamaha, Analog Devices. O sea, hay un montón de ordenadores, placas base con tarjeta de sonido nativa que gracias a este SBEMU consigues directamente tener sonido nativo Sound Blaster en los juegos, sin tener que hacer nada más que cargar este driver. La verdad es que por lo que he estado leyendo funciona bastante bien y es como magia, o sea, tienes en 2 nativo y funciona sin más. Entonces, la verdad es que os recomiendo probarlo en el ordenador que tengáis así un poco con ciertos años, pero quizá hasta en el portátil relativamente más nuevo funcione, o sea que probadlo y me decís algo en los comentarios. Y no me quedo ahí, no me quedo ahí, porque hubo un todavía más loco que se ha inventado una manera de poder añadir un puerto ISA a una placa moderna, a un i7, sí, lo he dicho bien, a una placa con Intel i7. ¿Cómo lo hacen? Eso sí que es locura. No sé si conocéis que en Windows 11, bueno, para instalarlo te piden el Trusted Platform Module es un módulo de plataforma de confianza, le dicen, que se trata de un pequeño chip que debe venir instalado en la placa base para que pueda almacenar las claves de cifrado de Windows y así proteger la privacidad. Bueno, más que privacidad, lo que hace es complicarte la instalación de Windows 11, pero bueno. Lo bueno es que a los fabricantes les dio por conectarlo a un bus de no mucha velocidad, que es el que utilizan también para exponer, que todavía muchas placas lo tienen, el puerto PS2 para teclado ratón. Y gracias a eso, como están expuestas ahí señales de IRQ, de ISA, perdón, de DMA, esta gente lo ha probado ya con varias placas base, por ahora esta Gigabyte y esta Foxconn, pero vamos, hay usuarios que han probado más, han conseguido sacarle un bus ISA a un ordenador completamente moderno. Espectacular, la verdad. O sea, yo todo, la verdad es que es magia, o sea, directamente no tengo comentarios ahí. Funciona impresionante, por lo que están comentando algunos usuarios. Yo no he tenido la ocasión de probarlo porque miré en mi placa y no tiene el socket para TPM, sino que ya lo tiene nativo en la placa y ni siquiera está para conectar uno nuevo. O sea que no podría hacerlo con mi placa. Pero vamos, que quien tenga este socket para TPM, que se lo plantee si quiere probar una tarjeta de sonido nativa en ISA en 2, porque puede ser bastante curioso. O sea, esta sería la versión cara del SBEMU, que al final no deja de ser un emulador. Esta sería la versión de la sensación nativa. Y bueno, ese sería un poco el tocho que os quería contar de las tarjetas de sonido. Espero que se entienda todo y muchas gracias.